Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a Informa TV. Hoy viernes 5 de octubre veremos lo que sucede a nivel nacional e internacional. Le comento que en nuestro país la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha señalado unas acciones para poder fortalecer los derechos de las personas sordas. En otra información veremos que el estado de Tabasco contará con un fondo para atender a víctimas de trata. En otra información le comento que adultos mayores reclaman sus derechos allá en Honduras. Además, veremos que más de 50 millones de personas serán vacunadas contra la meningitis estacional en África Occidental. Esto y más es lo que veremos en tan solo unos instantes. Quédese con nosotros. Damos inicio con nuestro primer bloque de noticias nacionales. El estado de Oaxaca ocupa el primer lugar en materia de violaciones a los derechos humanos de activistas, seguido después de los estados de Chihuahua, Guerrero y Michoacán. Así lo denunció este pasado lunes la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, denominada Todos los Derechos para Todas y Todos, mejor conocida como Red TDT. Fue de tal forma que en un documento esta red señaló que en lo que va del sexenio de Gabino Cue Monteagudo se han documentado ya 29 agresiones tan solo contra activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos. Además, este texto señala que entre los tipos de violaciones a los derechos fundamentales que se han denunciado y que han ameritado ya la emisión de medidas cautelares a su favor, destacan entre ellas las agresiones físicas, allanamientos, amenazas, hostigamiento, robo, detención arbitraria, uso indebido o desproporcionado de la fuerza pública y asesinato. Cabe destacar también que debido a esta situación de riesgo que viven las personas defensoras de los derechos humanos en el estado de Oaxaca, las Brigadas Internacionales de Paz, por sus siglas en inglés PBI, han mantenido un equipo permanente en ese estado desde el año 2008. Este pasado lunes, la Comisión de Derechos del Distrito Federal emitió la recomendación 14-2012 a la Rectoría y a la Contraloría General de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, esto por la violación a los derechos humanos de diversos integrantes de la comunidad universitaria. Además, este organismo explicó que también solicitó la creación de una Defensoría de los Derechos Universitarios de carácter independiente e imparcial dentro de esta universidad autónoma. También la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal enfatizó que el personal de la Contraloría de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México negaron a los visitadores de este organismo entregar la recomendación 14-2012, por lo cual esta comisión decidió hacer la notificación de la misma por estrados para los efectos legales y reglamentarios conducentes. También vale la pena señalar que la misma comisión capitalina acreditó la vulneración de los siguientes derechos, como lo son la educación, a la honra y a la dignidad, a la libertad de expresión, a la igualdad y a la no discriminación de personas no nacionales. Fue precisamente el pasado viernes cuando las comisiones de los derechos humanos de los estados tanto de Querétaro como de San Luis Potosí firmaron un convenio de colaboración que permitirá sumar esfuerzos, esto con el objetivo de realizar investigaciones diagnósticas, intercambiar información estratégica y atender fenómenos regionales como lo son muy comunes en aquellas entidades, la migración. Por mi parte les comento que este convenio lo firmaron Miguel Nava Alvarado, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, y el ombudsman potosino José Ángel Morán Portales. Este convenio se llevó a cabo en las oficinas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos allá en San Luis Potosí. También vale la pena destacar que por su parte el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, José Ángel Morán Portales, explicó que con la firma de este convenio, ambas comisiones se comprometieron a promover y difundir entre la sociedad civil la cultura de la legalidad a través de congresos, seminarios, conferencias y mesas redondas.
En el marco de la Semana Internacional de la Persona Sorda, la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal subrayó que las medidas legislativas y de política pública que se tomen a favor de los derechos cambiará favorablemente la calidad de vida de las personas con esta discapacidad. También cabe recordarles que la Semana Internacional de la Persona Sorda es celebrada durante la última semana del mes de septiembre, la cual fue instituida por la Federación Mundial de Sordos en el año 1951 con el objetivo de poder entrever la lengua de señas mexicanas, la cultura sorda y promover los derechos de esta comunidad a nivel mundial. También vale la pena destacar que de acuerdo al diagnóstico y el programa de los derechos humanos Capitalina, actualmente persisten prácticas discriminatorias que impiden el acceso a los derechos de la comunidad sorda. Entre ellos también, vale la pena señalarlos, se encuentran el acceso a la justicia, a los medios de comunicación y a los servicios de salud. La reforma laboral recientemente aprobada en nuestro país no violentó ningún derecho laboral ni tampoco los tratados laborales que se encuentran en la Organización Internacional del Trabajo. Así lo señaló el ombudsman chihuahuense José Luis Armendariz González, quien, no obstante, reconoció que el secreto está en saber cómo vaya a implementarse dicha reforma. En torno a esta situación, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua señaló que habrá aquellos que quieran ver una lucha de clases de una lucha, dijo, entre los trabajadores y los patrones, cuando actualmente señaló la tendencia internacional en el tema laboral es desde luego el mejoramiento de la clase trabajadora y la competitividad. Asimismo, el ombudsman chihuahuense Armendariz González estimó que esta reforma laboral era necesaria al considerar que de no haber sido así, la competitividad en nuestro país hubiera sufrido un retraso considerable, ya que indicó la reforma busca, como ya lo dijo antes, la competitividad de las empresas, pero no a costa de reducir los sueldos de sus empleados o empleadas. En Tabasco, la quinta sesión plenaria del Comité Regional contra la Trata de Personas acordó por unanimidad invitar a la Procuraduría General de Justicia del Estado a integrar una unidad especial que atienda ese fenómeno. Lo mismo también que presente un diagnóstico a partir de la forma como ha estado trabajando con la ley en dicha materia. Fue de tal forma que con la conducción del secretario técnico del comité, el doctor Jesús Manuel Argáez de los Santos, los integrantes de ese mecanismo de combate a la trata de personas coincidió en solicitar el apoyo directo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el objetivo de que se puedan realizar talleres prácticos que permitan capacitar a los jueces y a personal de la misma Procuraduría General de Justicia y para atender a quienes están en contacto directo con las víctimas del delito. También vale la pena señalar que durante los trabajos del Comité Regional contra la Trata de Personas se acordó solicitar al Poder Legislativo la armonización de la ley estatal de la materia con relación a la de carácter nacional publicada el pasado 14 de junio en el Diario Oficial de la Federación. Con la finalidad de involucrar a la población más joven del país en el uso de los instrumentos financieros, el gobierno federal puso en marcha el programa CETES Directos para niños. Así lo anunció este pasado lunes el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Cubribreña. Además, en esta inauguración que se llevó denominada la Semana Nacional de la Educación Financiera, fue el funcionario quien explicó que para poder consolidar estos esfuerzos de inclusión financiera, ahora se podrá abrir a través del padre o de la madre de familia una subcuenta a cada uno de sus hijos e hijas para que por esa vía puedan empezar a administrar su domingo. También Meade Cubribreña aseguró que esta administración se esforzó por concretar el programa CETES Directos con el único objetivo de que cualquier persona con montos bajos y sin comisiones compra a través de la internet y de plataformas móviles los instrumentos de deuda que emite el mismo gobierno. Este objetivo también debe ponerse en marcha que ya se puso en marcha desde hace un par de años. Ahora también ya se está expandiendo a un grupo poblacional más joven.
En lo que va de este año en curso, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Zacatecas ha recibido 91 quejas contra profesores de escuelas públicas, principalmente de nivel básico, por el abuso que ejercen los profesores contra sus alumnos. Así lo informó María del Rosario Betancourt Salas, coordinadora de visitadores en el organismo autónomo de aquella entidad. En torno a esto, la funcionaria explicó que la mayoría de las quejas que se han presentado es por agresiones físicas o verbales, que también afectan directamente por parte de los maestros. Estas quejas indicó que se han presentado solo ante las instituciones públicas con que cuenta el Estado zacatecano. Sin embargo, indicó que también han enviado las recomendaciones a los maestros que se dan cuenta de los malos tratos que existen entre los mismos estudiantes y no hacen nada por detener estas acciones. Pues dijo también, estos son factores para sancionarlos por violentar los derechos humanos. Durante esta semana, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad por la desaparición forzada de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera, ocurrida el 14 de marzo del año 2001, a manos de policías federales adscritos a la entonces Agencia Federal de Investigación, mejor conocida como AFI, y a los mismos agentes de la Judicial de la Procuraduría Judicial del Distrito Federal. Este acto público se llevó a cabo en la Comisión de los Derechos Humanos capitalina, y ahí asistieron la titular de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales Ibáñez, y representantes de las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores. En este acto se encontraba la madre de este joven, la señora Leonor Guadalupe Olvera, quien por primera vez en 10 años de búsqueda se presentó ante los medios para exigirle la justicia a los federales, y fue ahí también donde le pidió a la procuradora que le echara todas las ganas para poder encontrar a su hijo. Esto es lo que sucede a nivel nacional. Es momento de hacer una breve pausa. Quédese con nosotros, regresamos con más información. Gracias por continuar con nosotros. Estamos listos para presentarle lo que sucede a nivel internacional. Le informo que el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, expresó el día de ayer su preocupación por la escalada de tensión que existe en la frontera entre Siria y Turquía y llamó a todos los implicados a apartarse de la violencia, ejercer la mesura y esforzarse por encontrar una solución política. Además, el secretario general ha enfatizado repetidamente su preocupación por esta propagación de la crisis que se vive en Siria hacia los países vecinos, como ya ocurrió con Turquía. Así lo dijo el portavoz de la ONU, Martin Nezinsky. A medida que esta situación se deteriora allá en Siria, también están aumentando los riesgos de un conflicto regional, así como las amenazas a la paz y la seguridad internacional. Esto es parte de lo que señaló el portavoz de Naciones Unidas. Por otra parte, indicó que el representante especial conjunto de la ONU y la Liga de Estados Árabes, Lakhdar Brahimi, ha estado en comunicación constante con las autoridades en Siria y turcas, esto con el objetivo de alentarlos a distender la tensión que existe entre ambos países. La segunda muestra de cine de derechos humanos, organizada por el Grupo de Málaga de Amnistía Internacional, arrancó este pasado lunes en la ciudad de España, en Málaga. De tal forma que con un año más, los ciudadanos podrán visitar estas ponencias y visionados de las películas de forma gratuita, que se mostrará este cine como una plataforma o altavoz para la difusión de situaciones en las que los derechos humanos son vulnerados alrededor del mundo. Así lo dijo la directora técnica del área de Igualdad y Participación Ciudadana, Maite Otero, quien dio el tiro de la salida a estas jornadas que sucederán hasta el día de hoy, 5 de octubre. De este modo, el Centro Provisional de Igualdad de la Diputación acogerá por las mañanas exposiciones de proyectos en esta materia de los derechos humanos por parte de la ciudadanía y de diversos organismos no gubernamentales. Pasando a otra información, le comento que tras 2 meses sin cambios
el índice de la FAO para los precios de los alimentos aumentó ligeramente en el mes de septiembre con una alza del 1.4% respecto a agosto. Este indicador está basado en los precios de una canasta de alimentos básicos. Cabe señalar que esta alza refleja el fortalecimiento de los precios de la carne y de los productos lácteos. La demanda también mundial de los derivados de la leche se mantienen firmes, combinando los costos crecientes de estos piensos. Por otra parte, también los cereales subieron de valor, aunque de forma más moderada. Y también las ganancias en el trigo y el arroz compensaron el descenso que existió en el maíz. De hecho, esta reducción de la disponibilidad de maíz para la exportación y sus altos precios han marcado la tendencia en los mercados de cereales en los últimos meses. Debido a que la escasez de este suministro de trigo también es preocupante, por otra parte, los precios del azúcar y los aceites disminuyeron. Este pasado martes, Chile dio cuenta allá en Ginebra, Suiza, sobre los principales avances del país en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Esto sucedió dentro del contexto de la 53 sesión del Comité de la Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer, mejor conocido como la CEDAW, que se realiza cada 4 años en aquella entidad. En esta reunión, que se extenderá hasta el próximo 9 de octubre, expondrá la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Carolina Smith, y la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Frais Monleón. Cabe destacar que en esta instancia el Estado de Chile deberá responder sobre su compromiso con el respeto de los derechos humanos de las mujeres y también si ha cumplido con las obligaciones internacionales que establece la convención ratificada por ese país en el año 1989. Finalmente, entre otros temas, Chile deberá responder al exhorto realizado por este comité para que ratifique el protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Decenas de organizaciones y jubilados marcharon este pasado lunes por las calles de la capital hondureña para exigir el respeto a sus derechos y condiciones dignas de vida, esto con el objetivo de la conmemoración del Día Internacional del Adulto Mayor. Por mi parte, les doy a conocer que esta movilización empezó en la Iglesia del Calvario y culminó en la Plaza Central Francisco Morazán, allá en Tegucigalpa. En esta marcha participaron veteranos de guerra, jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo y del Instituto Hondureño de Seguridad Social. También estuvieron ahí autoridades de la Dirección General del Adulto Mayor, quienes fueron acompañados de las bandas de distintos colegios capitalinos. Por su parte, la Asociación Nacional de los Adultos Mayores de Honduras señaló que el 91% de los hondureños mayores de 60 años, es decir, unos 640,000, no tienen ningún ingreso fijo, por lo cual exigieron al gobierno de su país políticas que puedan mejorar su calidad de vida. Caminando por los derechos humanos, no a la pena de muerte. Así se denominó la actividad que este sábado pasado por la noche protagonizaron alrededor de cientos de personas, quienes fueron impulsados por la Federación Andaluza de Montañismo y Amnistía Internacional allá en Almería, España. Cabe señalarles que este recorrido senderista se realizó por el sendero de la Molata, entre el playazo de Rodalquilar al camping de Las Negras. En total, este recorrido cubrió unos 5 kilómetros entre ida y vuelta, con el objetivo de demandar y de señalar la situación de los derechos humanos que sucede en el mundo. Este arranque tuvo la responsabilidad a cargo de Medrán, allá en Almería, Paquí. Se dirigía a los representantes y a los presentes para poder agradecer su participación y explicarles que esto se trataba de una acción en conjunto entre la Federación del Montañismo y Amnistía Internacional en pro de los derechos humanos y en contra de la pena de muerte. Jorge Armando Otalora, defensor del pueblo de Colombia, próximo a cumplir su primer mes en el cargo,
dio a conocer a través de la radio nacional de aquel país que la ley de víctimas, la crisis carcelaria y la salud allá en Colombia son temas que él ha priorizado. Explicó en cuanto a la situación de las cárceles en Colombia, el defensor dijo que ha mostrado su preocupación por la situación que viven los reclusos del país, por lo que dijo se ha estado ya visitando a todas las cárceles del estado debido a que se requiere una mejor y mayor atención en el tema carcelario, el cual dijo nunca antes había existido. Asimismo, el defensor Otalora denunció que las cárceles como modelo en Bogotá, que tienen la capacidad de albergar a 2.600 internos, tiene ahí dentro a más de 7.000 personas. Ante esto enfatizó, existe un desconocimiento de los derechos mínimos que debe tener un ser humano, ya que dijo ellos se encuentran en unas condiciones terribles. Más de 50 millones de personas serán vacunadas contra la meningitis estacional en África Occidental en los próximos 3 meses. Esto se hará durante la campaña de vacunación y cubrirá 7 países, los cuales son Benín, Camerún, Chad, Ghana, Nigeria, Senegal y Sudán. Esta campaña se trata de una iniciativa en conjunto de la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de la ONU para la Infancia, la Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la Inmunización y el proyecto de vacunas contra la meningitis. Por su parte, el doctor Seth Berkley, responsable de Gavi, indicó que más de 400 millones de personas de esos países tienen hoy el riesgo de poder contraer una enfermedad que pueda matarlos en 48 horas y 50 millones, dijo, están en situación de alto riesgo. Por lo recordó que los niños son los más vulnerables. Y además este experto señaló que la meningitis puede causar la muerte, daños cerebrales y la pérdida auditiva. El día de ayer, el embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas reafirmó el compromiso de su gobierno de celebrar unas elecciones presidenciales democráticas que sean transparentes y confiables este próximo 7 de octubre. Así lo señaló al hablar frente al Pleno de la 67 Asamblea General José Valero, quien es canciller de ese país y quien además destacó que ha realizado 14 procesos electorales nacionales desde el año 1999. No obstante, advirtió que existen ya intereses que quieren desestabilizar o que pretenden desconocer el resultado de estas urnas. Ante esto señaló que denunciará responsablemente ante este foro de Naciones Unidas que sectores nacionales antidemocráticos y golpistas en alianza con los poderosos intereses foráneos intentan utilizar la violencia para poder desconocer la voluntad popular. No obstante, él señaló que está preparado, que el pueblo venezolano ya está preparado para defender una vez más sus conquistas democráticas y revolucionarias. Bien, eso es todo lo que sucede a nivel nacional e internacional en cuestiones de derechos humanos. Yo soy Lía Montañez y a nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua le hago la más atenta invitación para que el próximo martes hasta el día viernes nos esté acompañando en nuestra programación, de tal forma que estaremos transmitiendo totalmente en vivo y en directo el primer Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, el cual se organizará y se realizará en el Centro de Convenciones y Exposiciones de esta ciudad. Esto es todo en Derechos Humanos. Agradezco que nos haya acompañado un día más. Lo esperamos el próximo lunes con más información. Que pase usted un excelente fin de semana.